vamos a ocuparnos un poco de este mensaje mundial, esta conmoción mundial, ¿no?, que ha causado la muerte del Papa Francisco y analizar un poco este legado que deja, ¿no? Porque parece como que el vacío que deja lo está sintiendo el mundo como algo importante, ¿no? Como una preocupación por quién va a venir. Y el Papa que venga, ¿va a tomar este legado? ¿Lo va a fortalecer? ¿Lo va a enriquecer? ¿Lo va a profundizar? ¿O va a pegar un volantazo y va a llevar la conducción de la Iglesia Católica hacia otro lado? Bueno, para esto vamos a convocar ya mismo al profesor Agustín Podestá, que es teólogo, docente e investigador de la USAL, la Universidad del Salvador. Profesor Agustín Podestá, Néstor Zula, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, esta preocupación mundial, ¿no?, que además del dolor, del luto, de la pérdida, ¿no?, de sentir esta pérdida tan importante para la humanidad y para el mundo católico, esta preocupación que ha quedado planteada, que se nota en estos días, ¿no? ¿Quién vendrá? ¿Qué continuidad tendrá este mensaje, este legado, ¿no? Sí, verdaderamente hay como una sensación de desamparo, ¿no? Una especie de sensación de orfandad generalizada, uno lo palpa en la calle, con la gente, inclusive con no católicos, ¿no? Las Ujú. manifestaciones en todo el mundo. Yo me dedico dentro de la teología a la historia de la Iglesia y al magisterio de Francisco y afirmo, ¿no?, que Francisco es uno de los papas más importantes de la historia. Va a quedar en los libros de historia de la Iglesia como uno de los papas más importantes de estos últimos siglos. Entonces creo que tenemos que también tomar conciencia del proceso histórico que estamos viviendo, ¿no? Ahora, qué paradoja, pues yo estaba pensando, digo, ¿cómo plantear la entrevista? Qué paradoja que cuando Francisco baja un mensaje él primero dice, cuidemos a los chicos, a los viejos, cuidemos a los chicos, a los viejos, y después empieza a preocuparse por los inmigrantes, el maltrato a los inmigrantes y por los pobres. Paradójicamente, en simultáneo con este mensaje, hay todo un movimiento en el último año, en los últimos 2 años, de un crecimiento de la ultraderecha, ¿no? Se da en Italia, se da en Argentina, se da en Estados Unidos, si tomamos a Trump como de derecha. Eh, Paradójicamente, crece esta ultraderecha con su mensaje de cuidado con lo que menos tienen, ¿no? Ujú. Sí, inclusive dentro de la iglesia, ¿no? Como vos decías, también dentro de la iglesia hay cardenales, inclusive que se han manifestado públicamente, ¿no? Con dichos que podríamos llamar bastante contrarios a lo que Francisco enseñó, a lo que Jesús enseñó, ¿no? Yo cuando escucho Claro. gente, o me pasó escuchar gente que siempre decía, y a mí mucho no me gusta lo que dice Francisco, y yo digo, bueno, tu problema no es Francisco, tu problema es el Evangelio. Claro. En el problema es que Francisco nos recordó que la iglesia tiene su corazón en el corazón misericordioso de Dios, ¿no? Así como Ujú. Jesús mismo lo hizo. Desde luego, es el Papa, fue el Papa de la Iglesia Católica, y eso implica, no es la misma comunidad primitiva de Jesús, estamos de acuerdo, ¿no? Pero en buena medida, Francisco intentó volver a ello, ¿no? Cuando decía una iglesia pobre para los pobres, Claro. cuando viajó a Lampedusa por el tema de los migrantes, cuando dijo Claro. que el mar, cruzando el mar de África a Europa, es un cementerio a cielo abierto. O sea, lo que está diciendo Sí. es, bueno, hay una preocupación por los más últimos que pareciera que nos la olvidamos, ¿no? Y Jesús iba a buscar a los descartados de los descartados. Y cuando él dice en Brasil que abran las puertas de la iglesia, no que salgan, que hagan lío, Ujú. también está mandando un mensaje a sectores muy conservadores de la iglesia que mantenían las puertas cerradas, ¿no? Simbólicamente, digamos, que se mantenían como cerrados sin abrirse a un mundo que reclamaba o tenía algunas demandas, ¿no? Sí, claro, él lo decía ya como arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Yo recuerdo que en las marchas de Corpus Christi, ¿no? Que a los catequistas decía, prefiero una iglesia en salida accidentada que pide disculpas, pero se accidenta, pero porque está en la calle y no porque se queda en la seguridad del templo donde solo junta telarañas y humedad, ¿no? Y esto lo dijo en Evangelii Gaudium, ese documento tan importante de su pontificado, del inicio de su pontificado, y lo dijo muchas veces, ¿no? De hecho, en el cónclave dicen que él, en el cónclave que lo eligió al Papa, Sí. una de las cosas que más llegó es cuando él dijo que más que dejarlo entrar a Jesús a la iglesia, hay que dejarlo salir, ¿no? Hay que abrirle la Claro. puerta no tanto para que entre, sino para que salga.
Y en buena medida es lo que sucedió. De hecho, uno de los papas anteriores a él había dicho que, bueno, que si la iglesia tenía pocos fieles, había que volver a ser ese pequeño grupo reducido, ¿no? Que sostiene la tradición, que sostiene las costumbres eclesiásticas, olvidándose un poco de su dimensión misionera, ¿no? Que bueno, volvamos a ser un grupo de pocos. Bueno, ciertamente eso es exacto lo contrario al pontificado que planteó Francisco, ¿no? Que dice, prefiero una iglesia que esté afuera, que esté en las periferias, Mm, que sea cercana, ¿no? Que se acerque a los problemas de la gente. Él decía pastores con olor a pueblo y a calle, ¿no? Para evitar claro, intérpretes. Yo digo, Francisco no necesita intérpretes, necesita reproductores, o sea, necesita gente claro, que lo deje hablar, ¿no? Que ponga el texto tal cual, que le dé play al video, claro, porque no tiene mucho intérprete. ¿Y oveja qué será? ¿Un pastor con una oveja? ¿Qué podemos entender? No entiendas claro, nada. Olor a pueblo y a calle. ¿Más claro? claro, Échale agua. claro. Ahora, cuando se hace el cónclave, que ahora se hará, supongo que en las próximas semanas, la elección del nuevo papa, cada cardenal expone un argumento, le habla a todos, diciéndoles, Sí, bueno, yo soy no esto, exactamente en el o cónclave, propongo claro. esto. Sí, no exactamente en el cónclave, Sí, porque ya es la instancia, digamos, de oración y votación, ah, diríamos la instancia más operativa de votación, el momento del cónclave donde se sella, se cierra, se aíslan. Tienen igual momentos de oración donde algunos sí exponen dentro del cónclave, pero el momento propiamente para que todos expongan son las congregaciones generales, que ya empezaron, hoy fue la segunda, creo que en estos días es o la sea que tercera. ya está el proceso de elección. Lo que se llama el precónclave ya Ah, comenzó, que son reuniones ah, de los cardenales que ya hayan llegado a Roma. Hoy tengo entendido que esta mañana había 113 que se reúnen, inclusive acá de estas también participan los no papables, ¿no? En los estas mayores de reuniones. 80. Exacto, y se reúnen todos para empezar y acá sí tienen posibilidad de hablar todos, creo que tienen 7 minutos cada uno, una cosa así, donde van Ah, exponiendo los distintos temas que cada uno cree que debería afrontar el próximo, un poco perfilar al próximo papa, ¿no? O sea, el próximo papa se tendría que sí. encargar de estos problemas. Pero la parte más, el cónclave propiamente es bien operativo, por tanto va a durar pocos días, ¿no? Yo creo que en 2, 3 días vamos a tener 4 como máximo, vamos a tener ya Ah. papa, pero el precónclave sí lleva mucho más trabajo, ¿no? Ahora, va a haber sectores de lo que se llama la derecha o conservadores de la iglesia que van a intentar colocar un papa conservador. Bueno, no sé si en el cónclave, pero sí lo vienen haciendo, o sea, y esto es público, ¿no? Hay sectores dentro del cardenalato que ya se opusieron a Francisco en vida. Recordamos aquella carta que enviaron cuando fue la bendición a personas homosexuales, ¿no? A divorciados Mm, en Nueva Unión, que ahí hubo un grupo de cardenales muy fuerte, ¿no? Un 20% más o menos de los cardenales emitieron una carta muy fuerte contra Francisco, o sea, este grupo, y este grupo se sigue reuniendo, tiene reuniones permanentes, de hecho hace creo que unos meses, ¿no? Creo que fue para fin de año, principios de este año, se reunieron en Portugal. Digo, hay un movimiento dentro de la iglesia que viene trabajando estos temas de forma ordenada, sistemática. Eh, Igualmente a mí me gusta decir esto, ¿no? O sea, los problemas de la iglesia hoy no son tan adintra, ¿no? Hoy los problemas de la iglesia no son tan hacia adentro, porque Francisco modificó la iglesia a la que encontró, ¿no? No es para nada, pero claro, para nada, la iglesia que él recibió de Benedicto XVI. De modo claro, tal que los problemas internos de la iglesia están resueltos. Tenemos una consolidada como Francisco la dejó, tenemos una iglesia para 50, 100 años, ¿no? Por eso es el gran mm, papa de la Reforma, ¿no? Ha dejado la iglesia consolidada institucionalmente para dentro de 50, 100 años no necesita tanta reforma. Lo que sí, evidentemente, algunos querrán tirar para atrás algunas cosas, pero no más de esto que estamos mencionando, ¿no? En realidad hoy la iglesia, creo yo, ¿no? Que el cónclave va a ir más por los problemas que están afuera de la iglesia, ¿no? Porque adentro podremos discutir esto, homosexualidad, celibato, ¿no? Pero son discusiones que inclusive se pueden dar con el próximo papa, sea quien sea, inclusive los que sigan o no la línea de Francisco. Más bien el próximo papa de los próximos 5 o 10 años va a tener que resolver problemas externos, ¿no? Las guerras, mm, los conflictos internacionales, el papel de la iglesia como mediador de la paz, ¿no? Me parece sí. que se va a ir por ese tipo de líneas, ¿no? No tanto hacia adentro. Claro, de todas maneras él deja una mayoría progresista, ¿no? Porque nombra un montón de cardenales eh, alineados con sus ideas, ¿no? Sí, él ha nombrado muchos. Yo no Mm. surgió estos días una disputa a ver si llamarlo progresista o no. Bueno, Yo pues, dije, bueno, la llámenlo como palabra, quieran, por buscar pero, una palabra para claro, describirlos, pero digamos, pero bueno, conservadores hay. abiertos, Pero abiertos a conservadores los hay, claro. tiempos.
Claro, o sea, pero de los conservadores hay y se hacen llamar conservadores. Entonces busquemos una Sí, palabra para los que no son como ellos, ¿no? claro. Entonces, alguna palabra hay que buscar. Yo entiendo, progresismo puede ser que no, porque la idea de progreso, lo entiendo, ¿no? Bueno, alguna palabra busquemos para esta gente que sí se anima a dar el paso, que sí se anima a transformar y reformar la iglesia Mm, en orden a la mm, misión, ¿no? Y creo que en buena medida Francisco, sí, como vos decías, ha nombrado mucho de este estilo, pero también sabemos que la historia de la iglesia es como la historia de la humanidad y no faltan personas que sin problema cambian, ¿no?, de ideas pronto. Y de hecho ha pasado en la historia de la iglesia, ha habido papas que mm, se los eligió porque tenían un perfil y durante su pontificado fueron virando hasta inclusive extremos conservadurismos, ¿no? mm, No ha faltado en la iglesia papas como estos. Yo creo que por lo pronto lo que podemos pensar es esto, ¿no? Es decir, por más ultraconservador que sea, no hay sí, tanto para cambiar, o sea, no tiene tanto margen para modificar claro. las cosas. Puede hacerlo, por supuesto, puede hacerlo, Sí, pero no le es tan sencillo, ¿no? No estamos en la Edad Media o en la modernidad donde las sí. cosas eran más puertas adentro, más secretas, ¿no? Estamos en una época donde la iglesia está en la calle porque indefectiblemente está en la calle, Mm. indefectiblemente está en los medios digitales, en las redes sociales, de Bueno, modo tal eso que es hoy lo es que muy también, ¿no? complicado, ¿no? Eso es lo que también hizo él, acompañar los tiempos, ¿no es cierto? Acompañar Exactamente, los sí. tiempos. Él habla Estar siempre más en que sintonía de con los cambios de. tiempos, ¿no? Claro, exactamente. Él dice que más que una época de cambios, estamos en un cambio de época, ¿no? Y Claro, su gran paradigma estuvo puesto ahí, ¿no? No, esto del tiempo superior al espacio se entiende en estas pequeñas cosas, ¿no? De que claro, justamente para él hablamos de cambios estructurales y no hay que estar tanto en el cambio inmediato, pequeño, porque nos quedamos en el laberinto discutiendo esas cosas, ¿no? Él claro. dice más bien, planteemos un cambio de época, leamos los signos de los tiempos, ¿no? Esta clave evangélica tan importante. Y él ciertamente fue un lector de los signos de los tiempos. E incluso él mismo llega de una manera y sale de otra, ¿sí? Sí, sí. Él llega, digamos, para ponerlo en sencillez, llega como Bergoglio y sale como Francisco, digamos. No es el mismo cuando llega que cuando se va. Sí, se ve el desarrollo, ¿no? Que también tiene que ver con, yo no, también invito mucho a ver no solo su pontificado, sino también su historia de vida, ¿no? Uno Claro, a los 88 años, yo siempre digo, para mí Francisco terminó de decir, hasta acá llegué a fin de octubre claro, del año pasado, cuando termina el signo de la sinodalidad, ¿no? Él ahí cumplió su misión para la que había sido encomendada al pontificado. Y unas semanas antes publica Dilexit Nos, la encíclica Nos claro. Amó, que es su Y testamento la espiritual. sensación de la gente, y la sensación de la gente es que lo dio todo. Sí, 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 sí. Yo siempre decía cuando estuvo enfermo en 2022, 2023, yo decía, quédense tranquilos, hasta que no termine el signo de la sinodalidad, él va a estar ahí, porque el Espíritu Santo lo está poniendo ahí, porque su pasión está puesta ahí. Él clausura el signo de la sinodalidad diciendo, acá está, ¿no? Esta es la reforma Mm, de la claro, iglesia por los próximos 50, 100 años, ¿no? claro, Y de hecho, creo que lo que me lo terminó de confirmar fue cuando publicó esta encíclica Direxit Nos, 2 semanas antes de que termine el sínodo. O sea, claro, todo el mundo estaba mirando el sínodo y de golpe él publica esta encíclica donde habla desde lo profundo de su corazón. Es un testamento claro, espiritual, es la sabiduría de un hombre que ha llegado a la mayoría de edad y quiere compartir lo más íntimo de su corazón. ¿Y por qué no esperó un par de semanas más, no? ¿Por qué no esperó claro, a marzo? Porque se estaba claro, despidiendo, muchacho. Porque claro, cuando claro. publica el documento Sabía, o sea, dice, lo sabía leer logré. su cuerpo, sabía leer su cuerpo como enfermo, como paciente, como anciano, sabía leer los mensajes de su cuerpo, se daba cuenta, bueno, y dejó, o sea, la sensación de que, bueno, lo di todo, listo, ya está, Él me les voy logró de poner el porque moño. el Él cuerpo tenía no que aguanta hacerse más, me cargo. tengo que ir, lo di todo, ¿no? Exacto, él tenía que hacerse cargo del signo de la sinodalidad porque era su gran reforma para la iglesia. Y él Claro, sabía que eso en manos del próximo papa era complicado, sea quien sea, porque él tiró la claro, piedra, digamos, porque el Espíritu Santo lo puso a él en esa tarea, ¿no? Y como buen claro, jesuita, marchó, y yo creo que ese día fue que dijo, bueno, hasta acá no. Y si uno ve videos, estoy invitando mucho a ver esos videos de la clausura del signo de la sinodalidad en octubre, al final de octubre del año pasado, uno ve que de ahí a ahora, que pasaron que 4 meses, es sí, impresionante cómo se desmejoró en estos 4 meses, ¿no? Como claro, que lentamente dijo, ya está, muchachos, no me pidan más, ¿no? Y llevé adelante la obra que el Espíritu me puso acá para la gran claro, reforma de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II, ¿no? Creo claro. que, y por eso invito mucho a leer Dilexit Nos, a meterse en el tema de la Mm. sinodalidad, porque ahí O está la sea, mayor riqueza del se ser. va con la misión cumplida, pues, para lo que Sí, fue ciertamente. electo, elegido.
Ciertamente, no le quedó nada por hacer, terminó el sínodo, cumplió con la Claro, sinodalidad, no reformó la iglesia, o sea, después del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, el gran sí, movimiento de reforma de la iglesia se llama Papa Francisco. claro, claro, perfecto. Bueno, queda entonces saber quién va a tomar ese legado y lo va a enriquecer, porque el que venga, digamos, tiene una gran parte de la tarea hecha, pero tiene la tarea de enriquecerlo de acá a futuro, ¿no? Ciertamente, qué difícil estar en sus zapatos, sea quien sea, ¿no? Sí, Aunque sea muy ultraconservador o muy del estilo de Francisco, quien sea, qué difícil ser el Papa después de Francisco, ¿no? claro, claro. Bueno, No fue lo la que le tiene pasó fácil. a Benedicto, que tuvo que ser el Papa después de Juan Pablo II, ¿no? Tal No lo cual, pudo yo puse resolver, mucho no ese lo ejemplo, sí, resolvió. sí, sí, tal cual, puse mucho ese ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo cuando me decían, pero con Juan Pablo II era distinto. Imagínense con Francisco, imagínense con Claro, Francisco, hay que rezar mucho por el próximo Papa. claro, 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 claro. Que lo pueda resolver, digamos, porque Que tiene una pueda tarea que es, comandar, eh, ¿no? Pastorear la iglesia claro, sin estar en esa permanente, ¿no? Comparación. claro, 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 que tenga la impronta de ser él y no la sombra del que se fue. Tal cual, tal cual, tal cual. No, no la tiene Exactamente, fácil, ¿no? Yo me imagino, digo, yo paso, espero un claro. pontificado, diría yo. Espera un turno. Déjeme para el próximo cónclave, diría yo, ¿no? Si fuera Claro, cardenal, digo, no, el elíjame la próximo turno. próxima. Claro, claro, no, no la Bueno, tiene fácil, de ¿no? hecho quedará la incógnita, porque cuando sale Benedicto es el segundo más votado, es Bergoglio, ¿no? Y quedará la Así han incógnita dicho, si sí. Bergoglio no dijo, paso un turno, ¿no? Sí, 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 así han dicho. Por lo pronto sabemos que no le aceptaron la renuncia como arzobispo 2 veces, Claro. ¿no? Eso es todo eso es toda una señal, ¿no? Que le Pero hayan habrá presentado dicho la que vaya renuncia y le digan que Benedicto, no. que se arregle, que maneje los europeos el que es europeo, yo paso un turno y espero, ¿no? Sí, igualmente que iba a terminar siendo Benedicto hasta era esperable, ¿no? Porque Mm, los cardenales, el contexto era otro, los cardenales a Benedicto sí lo conocían, conocían muy bien a Ratzinger, sabían quién era, a ujú. diferencia de esta vez, donde la mayoría de los cardenales no se conocen, ¿no? No Pero a se Benedicto conocen. no le dio la nafta, digamos, ¿no es cierto? Benedicto lo que le pasó es que se encontró con una iglesia muy diferente a lo que él esperaba, aún estando él en el Vaticano. Él era un funcionario vaticano de mucho Sí, tiempo y se encontró con conflictos que no son lo propio suyo. Él era muy buen teólogo, excelente, uno de los teólogos más importantes del siglo XX, claro, y esperaba otro tipo de pontificado, ¿no? Que él no le claro, podía dar a la iglesia porque verdaderamente estábamos en un contexto de mucha corrupción oculta, casos de abusos sexuales, casos claro. de verdaderamente mucha corrupción Corrupción, estructural que corrupción, se había ido creciendo durante el pontificado anterior. Entonces, claro, él no logró resolver eso y creo que dio un honesto paso al costado, ¿no? Esa gente que se claro, aferra al poder porque tiene el poder y no lo larga y uno sabe que no es la persona idónea, ¿no? Pero claro. bueno, porque tiene el poder se lo agarra. Yo verdaderamente creo que lo de Benedicto XVI, después podremos tener otras críticas hacia Benedicto, ¿no? Sí, Pero me parece que su renuncia es un acto de humildad. Él dijo, yo esto no lo puedo hacer, ¿no? Hace falta otros. Y viendo a personas como Bergoglio, lo que hacían en sus diócesis, lo que hacían en su tierra natal, le dijo, no, no te la acepto la renuncia, arzobispo. ¿Se acuerdan, no? Que él claro. renuncia a los 75 años, presenta su renuncia Sí, sí, como sí, 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 arzobispo sí, y claro. se la y Benedicto XVI en persona se la rechaza 2 veces. Está Es en la decir, película Los dos papas, lo vi esa claro, es escena. decir, Benedicto la vio, de alguna forma la vio venir. No sé si vio venir Claro, a Bergoglio, pero seguro que a Bergoglio, o gente como él, sí, ¿no? Él vio que la claro, claro. iglesia necesitaba otro tipo de conducción que no era la que podía darle la Curia Vaticana o la que él podía darle, ¿no? Perfecto. Bueno, profesor Agustín Podestá, teólogo, docente e investigador de la Universidad del Salvador, muchas gracias, buen fin de semana. Gracias, igual para ustedes. Muchas gracias, hasta luego, muchas gracias.